El último vídeo estuvimos abarcando el tema de cómo implementar el culto familiar y contestamos diferentes preguntas. Una de ellas fue la siguiente: ¿cuáles eran los elementos claves de la adoración en familia? Y estuvimos diciendo que eran tres: canciones, palabra de Dios, instrucción en la palabra y oraciones. Con la ayuda de Dios queremos presentar en este día algunas nociones prácticas para poner estos elementos en funcionamiento en el culto familiar. Vamos a hablar primero adorando a Dios con canciones. El Salmo 69:30 nos exhorta a hacerlo. Dice: alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Al Señor le agrada que le alabemos. El Salmo 118, versículo 15 dice: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proeza. Imagina por un momento. Retorna al tiempo donde los israelitas habitaban en tiendas. Dios ha traído a su salvación a su pueblo por mano poderosa. El pueblo ya ha terminado de celebrar públicamente dicha promesa divina, y los israelitas se dirigen a sus tiendas junto a su familia. El exterior del campamento está solo, no hay nadie, todos en sus casas, pero sin embargo no hay silencio. Se escuchan cánticos, voces de júbilo. ¿De dónde viene el sonido? El sonido viene del hogar de los justos, porque allí en ese hogar la fiesta continúa, la alabanza no termina. Las familias cantan al Señor, su Salvador, el hacedor de proeza. Oh, qué bueno, queridos, que cuando alguien pusiera el oído en la puerta de nuestra casa, hablando un poco simbólicamente, escuchara los cánticos que elevamos como familia a Dios. ¿Qué canciones cantar? Joel Vicky dice: cantad canciones doctrinalmente puras. No hay excusa para cantar errores doctrinales, aunque la melodía sea muy bonita. Así es, mis hermanos, hay una gran cantidad de canciones en el mundo cristiano, pero también muchas de ellas son demasiado centradas en el ser humano y parece que muestran a un Dios como una especie de esclavo que está a nuestro servicio y satisface todas nuestras necesidades. Es importante que examinemos bien lo que vamos a cantar. Debemos evitar que nuestros hijos comiencen a crecer acerca de nociones equivocadas acerca de ellos mismos y acerca de quién es Dios. Así que es bueno que tomemos canciones cristocéntricas, esas canciones que desprenden el aroma de la cruz, el aroma de nuestro amado Salvador. También sería bueno cantar salmos, himnos y canciones que solemos cantar en el culto de adoración público, el culto de los domingos. De hecho, imagina cómo mejoraría nuestra alabanza de la congregación el día del Señor si las familias cantamos esas alabanzas a Dios en nuestros hogares. Si nuestros hijos son pequeños, podemos escoger salmos sencillos o canciones que hayan aprendido en la escuela dominical. Por ejemplo, nosotros como familia ayer, en nuestro culto de adoración, escogimos una lista de canciones que aprendimos en un campamento de niños este verano. Así que estuvimos cantando algunas canciones que están aquí. Otra sugerencia, por ejemplo, es hacer un himnario propio de familia. Se puede seleccionar canciones, buscar letras, imprimirlas y hacer una especie de cuadernillo. Si los niños son pequeños, se les puede decir que hagan dibujos alrededor de las letras de las canciones. Si los niños saben escribir, se puede ir pues copiando las letras de las canciones también en folios, en un cuaderno, y adornarlas con diferentes estampados que ellos mismos dibujen, y así podemos tener un himnario propio como familia, y a ese himnario se le puede ir añadiendo más canciones que se cantan en la iglesia, que son nuevas o que han aprendido también en la escuela dominical o que deseamos añadir. Mi hermano, qué importante es que cantemos de una manera sana
bíblicamente, pero también que cantemos de corazón, con entusiasmo. Vamos a pasar a adorar a Dios con las Escrituras, adorar a Dios con las Escrituras. La instrucción basada en las Escrituras ha de ser central. La palabra de Dios ha de ser primordial, y aquí nuestro objetivo es ayudar a los miembros de la familia a desarrollar amor por la palabra de Dios, pasión por la palabra de Dios, con la esperanza de que ellos empiecen a vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios. Sería importante que la palabra sea enseñada de una manera reverente, de una manera creativa, y así con mucha ilustración. Hay que tener claro, muy bien claro, los puntos principales o las verdades que deseamos enseñar, y hay que usar, por supuesto, algo apropiado para la edad, ¿no? La edad de nuestros hijos, pero sin subestimar la capacidad de comprensión de ellos. Lee con entusiasmo. Estamos leyendo la palabra de Dios. Explica aquellas palabras que quizás pues ellos no comprendan. Haz preguntas, muchas preguntas. Haz preguntas fáciles, pero también ve metiendo preguntas que les haga pensar. Y ten en cuenta que la Biblia nos lleva a Cristo. Así que llévalos constantemente al Evangelio. Enseña, pero llévalos finalmente también al Evangelio, porque tus hijos necesitan la gracia de Dios manifestada en la cruz para su salvación. Tu esposa y tú sois creyentes. También necesitáis el Evangelio para vuestra santificación. Así que enseñanza de la palabra llevado a la cruz, llevado a Cristo. Por ejemplo, le enseña Éxodo 20, la perfección de la ley, la exigencia moral de Dios. Y pueden salir ahí una palabra de ellos, es que yo no puedo cumplir perfectamente la ley. Pues ahí está, mi hermano. Qué buena oportunidad para predicarles el Evangelio. Así que trabaja cada lección. Haz la lección para que ellos nunca se olviden de ella. Así que esfuérzate, sé valiente. Jerry Marcelino, en su libro que estamos tomando como base, La adoración en familia, nos presenta al menos 7 maneras en que la palabra de Dios puede ser transmitida a nuestra familia. Primero, leer la Biblia sistemáticamente siguiendo un plan. Segundo, leer, por ejemplo, un libro sano de historia de la Biblia. Por ejemplo, nosotros estamos leyendo un libro que se titula Todo lo que un niño debería saber sobre Dios. Y es una especie de teología sistemática infantil. Aquí se nos habla de la Biblia, se nos habla de la creación, de los atributos de Dios, se nos habla del problema del pecado, se nos habla de Jesús y su obra redentora, se nos habla de la persona del Espíritu Santo, de la Iglesia, la vida cristiana, el regreso de Jesús. Así que hay muchos materiales y muy buenos para que podamos enseñar a nuestros hijos. Un método muy eficaz es leer un catecismo y enseñar las verdades bíblicas mediante simples preguntas y respuestas. Conozco un pastor, un amado pastor que conozco, que está enseñando a sus hijos este catecismo que se llama la nueva ciudad. Y ahí en el catecismo, si nos fijamos, por ejemplo, va por preguntas. Y hay una pregunta que se le hace o que se hace a los niños, nos hacemos a nosotros, y es contestada, y después está el apoyo bíblico, y después encontramos un comentario, unos comentarios de 2 autores, son autores muy respetados, y finalmente hay una oración. Así que fijarse qué buen material, ¿no? Para poder instruir a nuestra familia en la palabra del Señor. Cuarto, se puede enseñar también mediante la memorización y el estudio de las Escrituras. Se puede tomar un versículo y empezar a memorizar y enseñar ese mismo versículo. Incluso para aquellos que tienen
más talento, ¿no? Pues se puede coger alguna melodía y inventar algún tipo de canción, ¿no? Con ese pasaje. Quinto, leyendo también un libro devocional. Sexto, pues también leyendo libros clásicos bien sólidos, como por ejemplo El progreso del peregrino. Nos aseguramos de que la Biblia también esté junto a ese libro, y esas verdades bíblicas que se van enseñando en El progreso del peregrino las vamos contrastando con la palabra de Dios. Séptimo, leyendo biografías cristianas, ficción históricas o novelas, pero con buena teología. Por tanto, algunos padres pueden sentirse incapaces en este área, pero Dios no solo da una responsabilidad a los padres, sino también, por medio del Espíritu Santo, los capacita. Así que en este área, queridos hermanos, querer es poder por medio de Cristo. Tercero, adorando a Dios mediante oraciones. Las oraciones deben ser presentadas en el nombre de Jesús. Asegúrate de orar usando el pasaje que habéis estudiado, y puedes ayudarte con oraciones, con alabanza, con confesión, con agradecimiento, con súplica. Joel Vicky nos da unos consejos prácticos en cuanto a las oraciones de este tiempo específico en el culto familiar. Las oraciones, dices, deben ser breves, no deben durar más de 5 minutos, no enseñar en nuestra oración, Dios no necesita instrucción, no reducir oraciones a peticiones egoístas y poco profundas, y esto no quiere decir que no pidamos, sino que seamos directos en nuestras peticiones, en las necesidades diarias. Por ejemplo, si nuestro hijo tiene un examen, pidamos a Dios por su buena mano sobre él. También nos dice que seamos naturales pero solemnes, y lo que quiere decir es que no seamos otras personas cuando oramos, y no hay que cambiar la voz ni ser monótono, no hay que ir demasiado rápido ni demasiado lento, natural. También nos dice que no oremos todos los días por las mismas cosas. También que confesemos pecados familiares, que pidamos a Dios que nos libre del mal. Recordemos las necesidades también familiares, interceder por los amigos de la familia, y demos también acciones de gracia. Yo creo que también sería bueno orar por los miembros de la iglesia local. Así enseñamos a nuestros hijos a amar a la iglesia. También orar por cristianos perseguidos, por misioneros, por otros cristianos en otros lugares del mundo. Por ejemplo, hace poco estuve en un viaje misionero y estuve en Potosí, y bueno, en alguna ocasión hemos orado por los hermanos de Potosí como familia, y mi hija mayor, Sofía, ya empieza a tener esas oraciones por sí sola, por los hermanos de Potosí. Así que ayer mismo, por ejemplo, ella, sin decirle nada, oraba por los hermanos en Potosí. Qué bueno es que ellos puedan tener una conciencia de una familia aún más amplia, ¿no? Y podemos orar por esos cristianos en otros lugares. También podemos orar por las conversiones de las personas del mundo. Y aquí también es bueno que seamos específicos, personas específicas de nuestro alrededor, de nuestros hijos, que oremos también por ellos. Recuerda, hermano, cuando oremos, no se trata de una vigilia. No todos los días tenemos que orar por todas estas cosas, pero a menudo estas cosas serán bueno que estén presentes en nuestras oraciones. No obstante, todos los días que hagamos culto familiar, oremos en relación al pasaje enseñado. Pues muy bien, queridos, ya hemos presentado algunas nociones prácticas acerca de estos elementos clave del culto familiar. Recuerda que a Dios le agrada que le alabemos, también con cánticos, y hay motivos para alabar a Dios en todo momento. ¿Por qué? Porque Dios siempre es Dios, y Dios nos ha dado una salvación muy grande. Por tanto,
Convierte tu hogar en una tienda donde se escucha voz de júbilo. Toma buenas canciones y alaba a Dios junto a tu familia. Toma también la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, enséñala a tu familia, esfuérzate. Dios capacita, Dios está contigo. Y la palabra es poderosa para la salvación de las almas de tus hijos y para continuar santificando la familia entera. Así que, hermano, toma la palabra del Señor y también ora junto a tu familia al Señor. Deseo que Dios bendiga grandemente nuestros hogares en este tiempo y por consecuencia a su iglesia y seamos así canales de bendición para el mundo. Que el Señor os bendiga.